Dice en Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez más dice: si alguno tiene sed, venga a mí, a Jesús, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios de Abraham, eterno Padre celestial, hoy estamos una vez más, bendito Dios, delante de su presencia, bendito Jesús. Y queremos pedirle de su ayuda, Padre, de su respaldo, de su gracia, bendito Dios. Que sea usted, bendito Dios, que pueda hablar, Señor, a nuestras vidas. Necesitamos de usted cada día, Padre eterno. Necesitamos de su presencia, Señor. Necesitamos beber, Señor, de esa agua, Padre eterno. Necesitamos ir a su fuente como iglesia, Padre eterno. Ayúdanos, bendito Dios, en estos últimos tiempos, Padre. Sácianos, bendito Dios, de esa agua, Padre eterno, que no tiene caducidad, bendito Dios. Ayúdanos, oh Dios, y háblanos en este día, Señor, a través de su bendita palabra, Padre eterno. Más allá de nuestros pensamientos, Señor, personales, bendito Dios, que tu palabra, Señor, sea interpretada, bendito Jesús, conforme a tu voluntad, oh Dios eterno. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos. Bendito Dios. Quiero decirles, hermanos amados, que en estos últimos días, hermanos, hay un peligro en la iglesia en general. Hay un peligro. Y nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos, quizás como decía nuestra hermana Eva hace un momento, enviar un grito de auxilio a Dios, clamar a Dios por los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, hermano, en los que peligra nuestra vida, peligra nuestra alma, peligra nuestras familias. Y si no estamos bien atentos, si no estamos conectados con Dios, hermano, si permitimos que sean nuestras emociones que prevalezcan más que la palabra de Dios, corremos con el peligro de descarriarnos. Corremos con el peligro, hermanos, de perder aquello tan valioso que Dios nos ha permitido conocer, que es su salvación. Corremos con ese peligro. Corremos con el peligro, amados hermanos, de amoldarnos a este mundo, a las ofertas, hermanos, a las tentaciones que hace este mundo. Corremos con ese peligro. Por esa razón, hermanos, hoy más que ayer, hoy más que la semana pasada, que el año pasado, no podemos vivir de experiencias pasadas, no podemos vivir de glorias pasadas, no podemos pensar, hermano, en que el milagro que recibimos el día de ayer, vamos a seguir viviendo, sustentándonos de ello. Los milagros y las sanidades que recibimos, hermanos, son para atestiguar que Dios aún sigue con nosotros. Pero en estos últimos tiempos, hermano, así como decía Jesús, ¿verdad? En ese último día de la fiesta, hermano, de Sucot, o la fiesta de los tabernáculos, si algo tenía que predominar, hermanos, en esa fiesta, era la alegría. En esa fiesta, hermanos, Dios les hacía recordar a ellos que por unos días tenían que salir de la comodidad, porque el pueblo de Israel, hermanos, sale y hace un Sucot, una cabaña
afuera de sus casas. Y entre 6 y 7 días ellos tienen que estar habitándola ahí. Eso es, hermano, para que ellos recuerden y para que nosotros también recordemos que somos extranjeros en esta tierra, que vamos de paso, hermanos, que nuestro reino no está aquí en esta materia, en lo material, que nuestro reino es eterno, bendito Dios, y que por un momento, hermanos, debemos de pensar, ¿verdad?, en no amoldarnos a esa comodidad que día a día, ¿verdad?, tenemos. Ellos salen de sus hogares y quizás no se acuestan en un colchón blando, bendito Dios. Pero eso es para que ellos, hermanos, recuerden de dónde Dios los sacó, para que no se les olvide de dónde Dios los sacó. Y Dios les dice, hermanos, ahí en Deuteronomio, quisiera que fuéramos ahí, Deuteronomio capítulo 6, hace un recordatorio al pueblo de Israel, cuando ellos salen, hermano, de Egipto. En el versículo 10 en adelante dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice el versículo 12: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Egipto, hermanos, significa esclavitud. Significa, hermanos, estar sometido bajo el yugo de la esclavitud, bajo el yugo del enemigo. Y Dios le decía al pueblo de Israel: cuando vayas y heredes la tierra, ten cuidado. Ten cuidado que no se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Y en gran parte, hermanos, en esta trayectoria de nuestra vida, eso es algo que a veces se nos ha pasado, que nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y es algo, hermano, que debemos de tener presente siempre. Normalmente nos acordamos de ello, hermano, cuando pasamos por escasez, cuando pasamos por situaciones adversas. Pero cuando hay abundancia en nuestra casa, cuando hay a manos llenas, es difícil, hermano, que como humanos nos acordemos y tengamos en cuenta, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Y les decía, hermanos, en este tiempo, así como Jesús les dijo en aquellos días y les hacía esa invitación, en el último día de la fiesta, dice, que gritó a voz en cuello y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos celebrando esa fiesta, pero nos acercamos a la iglesia, hermanos. Venimos aquí, ¿verdad? Cada 8 días, cada 4 o 5 días. Y a veces venimos, ¿verdad?, por religiosidad. A veces venimos porque tenemos que estar. Estoy hablando, hermanos, de un peligro a nivel general. O a veces venimos porque tenemos un cargo dentro de la congregación, o porque tenemos una tarea que cumplir. Pero lo hacemos por eso. Y ese es el peligro que corremos. De hacer las cosas, hermano, por hacerlas. De asistir por asistir solamente. Y Jesús, hermano,
en esa ocasión decía claramente: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa fiesta, ¿verdad?, lo que tenía que predominar era el gozo y la alegría de Dios, a pesar, ¿verdad?, de la incomodidad quizás en la que estaban celebrando esa fiesta. Porque se trataba, hermanos, de recordar la incomodidad. Se trataba de que en esa fiesta aprendieran que no se tenían que amoldar, hermano, a la comodidad. Pero en nuestra situación, hermanos, ¿qué será aquello que nos aparta? ¿O qué será aquello, hermanos, que nos impide, bendito Dios, realmente, hermano, disfrutar de la alegría y el gozo de Dios? La Biblia nos dice, hermanos, en Lucas capítulo 21, vamos a ir ahí a Lucas. Váyase unas hojitas más atrás. Capítulo 21, versículo del 29 al 36. Fíjese lo que dice nuestro maestro, hermanos. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, ojo, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo o una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, estar apercibidos, estar atentos, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Sin duda alguna, hermanos, las tareas, los afanes de esta vida son las cosas que a veces ahogan, hermano, y no nos permite, bendito Dios, acercarnos, hermano, o desear la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermano, el apóstol Pablo decía que hemos sido creados con un propósito. ¿Quién sabe, hermano, que tiene un propósito en nuestra vida, en esta vida? ¿Quién sabe que tiene un propósito? ¿Para qué fue creado? ¿Para ser alguien más de la existencia? Tenemos un propósito, hermanos. Y vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 1, cómo lo manifiesta el apóstol Pablo. Efesios capítulo 1 dice del 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya. Si analizamos este texto, hermanos, si analizamos esta palabra, vamos a poder ser conscientes del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dice el apóstol, hermano, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Qué tremendo, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, a veces no nos conectamos con Dios, hermano. A veces nos desconectamos con Él porque olvidamos, hermano, cuál es el propósito para nuestras vidas. Yo sé que cada uno de nosotros, hermano, tenemos un oficio y una tarea que hacer en lo secular. Unos somos albañiles, hay otros que son mecánicos, hay otros que son doctores, pero eso es en lo secular, hermanos. Y ese no es nuestro propósito principal. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, su beneplácito, el cual se habría propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin o con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjese, iglesia, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una cobertura especial en nuestras vidas, hermanos, aquellos que hemos creído en Él y que le hemos entregado nuestra vida a Él. Dice, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos especiales para Dios, amados. Somos su especial tesoro, somos su herencia en esta tierra. Somos ese diamante, hermanos, que quizá llegamos en bruto, sin figura, sin lucir. Pero a través de este caminar, hermanos, Dios ha ido puliendo ese diamante para que brille, para que pueda lucir, hermano. Bendito Dios. Y aparte de eso, hermano, nos ha dado a conocer sus propósitos. Dios, hermano, en este día nos quiere hacer concientizar, bendito Dios, que debemos de estar apercibidos, hermano, que debemos de estar atentos, y por ningún momento, hermanos, ¿cómo le digo? No podemos sustituir a Dios, hermano, con otras cosas terrenales. Señor, aleluya. Estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia. Mire, hay gente, hay hombres y mujeres que están orando, no orando, hermano, a Dios, que están haciendo algo para que usted tropiece en el ámbito espiritual. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Hay brujería, hermanos.
hay hechicería. Las tinieblas del mal están haciendo su trabajo para que usted no prevalezca en Cristo. Y a veces, hermano, nosotros no estamos apercibidos. Mire, nosotros, hermano, debemos de... Voy a hacer una ilustración básica. Cuando nosotros tenemos sed, podemos ir a la tienda, hermanos, y comprar un producto como este. ¿Sí o no? ¿Cuántos han hecho eso? Pero esto, hermanos, quiero ilustrarlo de esa manera para que comprenda que usted no debe de reemplazar a Dios por otras cosas, ni sustituir a Dios por otras cosas. Quizás otras cosas, hermanos, puedan calmar por un momento esa sed. Quizás, hermano, esas cosas puedan por un momento darle una alegría. Por un momento darle un bienestar. Pero un producto como esto, hermanos, en su vida espiritual, no va a saciar su sed. Todo lo que usted busque por fuera de Cristo, fuera de Dios, no quiero decepcionarlo, pero no va a saciar su sed. Va a calmar, quizás por un momento, pero va a volver a tener sed. Pero Dios, hermano, así como le decía a la samaritana, usted puede tomar 2 litros de ese producto o los que quieran, pero va a seguir teniendo sed. Pero si toma del agua, hermanos, que Dios hizo para saciar nuestra sed, y esto representa a Dios, representa a Cristo en su vida, eso sí va a poder saciar su sed. Jesús se lo dijo claramente a la samaritana. Jesús se lo dijo claramente. Pero mire, a veces nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, o queremos vivir de experiencias pasadas. Pero debemos de tener cuidado, amada iglesia. Mire, como creyentes, hermano, como hijos de Dios, por un lado tenemos el ataque del enemigo. Ojo, por un lado tenemos al mundo, por un lado tenemos esas ideas, hermano, que están ahorita de alguna manera prevaleciendo en el mundo, y para nuestra vida son ataques a nuestros principios y a nuestros valores espirituales. Por un lado tenemos eso, y por el otro lado, hermanos, tenemos esta humanidad a veces cediendo a las ofertas y a las tentaciones que el mundo ofrece. Por eso le digo, iglesia, que debemos de estar apercibidos, debemos de estar atentos, hermanos. Es mejor, hermanos, pedir auxilio hoy, y que a lo mejor al rato no vayamos a pedir auxilio. Mire, nuestras habilidades no bastan. Dios nos los enseña a través de Pedro cuando él quiso. Pedro, hermanos, era un pescador, era alguien que conocía el área, hermanos. Y le dijo Pedro a Jesús cuando se les presentó en aquel lago, en el mar: Señor, si tú eres, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús, hermano, le permitió caminar. ¿Cómo es posible que un hombre tan habilidoso se estaba ahogando si conocía del mar? Si se movía él en las aguas, era un pescador. Eso significa, hermanos, que nosotros no debemos de ser autodependientes. No podemos ser autosuficientes.
Nosotros, hermanos, debemos de depender totalmente de Dios. Debemos de aprender a caminar en fe, hermanos. Debemos de aprender a caminar en fe. Cuando no hay provisión en nuestra alacena, cuando parece que no hay trabajo, hermano, debemos de creerle a Dios que Él va a ser nuestro proveedor. Pero debemos de creer en su palabra. No bastan, hermano, nuestras habilidades. No son suficientes. No es suficiente nuestra experiencia laboral. No es suficiente, hermano, nuestros oficios. No es suficiente, amados hermanos, una carrera universitaria. Sí ayuda, pero no es suficiente. Debemos de agarrarnos del Altísimo, hermanos. Debemos de creerle a Dios. Pero sabe, para poder creerle a Dios, hermano, debe de haber una sed en nuestro espíritu. Debe de haber una sed de su presencia. Debe de haber un anhelo, hermanos, ferviente dentro de nuestro ser por buscar la presencia de Dios. Pero los afanes de esta vida, iglesia, las ofertas de este mundo ahogan esa sed. Y a veces, hermano, eso quiere sustituir, bendito Dios, la presencia de Dios, pero no basta. Tarde o temprano nosotros nos vamos a dar cuenta que eso no es suficiente. Necesitamos ir a la fuente de agua viva. Necesitamos ir a Jesús cada día. Cada día, hermanos. De tiempo en tiempo lo hemos venido escuchando a través de nuestras autoridades, de nuestros pastores, que los tiempos finales van a ser más peligrosos, hermano. Y a causa de ello, hermanos, nosotros debemos de estar más conectados con Dios, más agarrados a Dios, más anclados a su presencia. No podemos jugarla al valiente en estos tiempos. De veras, no podemos jugarla al valiente, hermanos. Necesitamos agarrarnos de Dios. Amén. Necesitamos agarrarnos de Dios, iglesia. Nuestra religiosidad no basta. No podemos asistir a este lugar, hermano, con un corazón religioso. O más allá de eso, hermano, no podemos vivir todavía con sentimentalismos, hermano, con raíces de amargura. No podemos, hermano. No podemos caminar así delante de Dios. He estado analizando, hermanos, y a veces me he visto yo al espejo. Y a veces cuando venimos y oramos y decimos, Señor, no siento tu presencia, ¿qué está pasando? Es que a veces no somos conscientes y a veces somos cobardes de pedirle perdón a Dios. A veces decimos, Señor, tú sabes. Preséntate a Dios y dile, hermano, de lo que estás pecando. Ponle nombre y apellido a tu pecado. No seamos orgullosos. No seamos orgullosos, amada iglesia. David lo entendía muy bien. Y cuando, hermanos, él pecó ante Dios, mandando a aquel varón, hermanos, a la guerra, porque ya no hallaba cómo cubrir su pecado. A veces así estamos nosotros, queriendo cubrir nuestro pecado, queriendo aparentar nuestra religiosidad ante Dios. Y no sentimos nada. No tenemos sed de su presencia. Venimos vacíos y nos vamos vacíos. A veces venimos a este lugar, hermano, y como que llenamos el tanque, pero ese tanque está roto y se vuelve a vaciar otra vez. Y a veces necesitamos venir otra vez a este lugar para poder. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí debemos de reflejar lo que vivimos allá afuera. Si usted es íntegro con Dios,
Si usted, hermano, en usted resplandece el gozo de Dios, no le va a costar trabajo alabar a su Dios aquí en este lugar. ¿Sabe por qué batallamos? Porque aquí queremos aparentar lo que no somos. De días anteriores, hermano, yo he venido pensando en esto. Porque vivimos una vida religiosa y queremos aparentar aquí lo que no somos. Y es algo, hermano, con lo que debemos nosotros tener el valor de ser confrontados por Dios. Mire, los hombres que Dios usó, hermanos, David, Moisés, Abraham, aquellos hombres y mujeres que Dios usó, hermano, para establecer su reino, con nadie, hermano, lo voy a decir de esta manera para que lo comprendamos. Dios no es alcahuete con nosotros, hermano. Moisés cometió un error al golpear al pueblo con su boca, y tuvo una consecuencia. A pesar de ser un líder, a pesar, hermano, de que lo tenían en alta estima, tuvo una consecuencia. David, hermanos, quiso esconder su pecado, pero sabe, tarde o temprano va a salir a la luz. Y no porque yo lo quiera, hermanos, sino porque Dios saca a la luz todo pecado, todo germen de pecado. Entonces, si vemos la figura de aquellos hombres, hermano, ¿qué será de nosotros? ¿Cree que Dios nos va a cubrir un pecado? ¿Cree que Dios va a ser alcahuete de nosotros, hermano? Yo sé que es fuerte la iglesia, pero necesitamos atender. Aleluya. Necesitamos vivir una vida, hermanos, que agrade a Dios. Una vida que agrade a Dios. No una vida, hermanos, en la cual yo pueda quedar bien con los de mi entorno. Una vida que agrade a Dios. Una vida en la cual, hermanos, Dios, hermanos, esté contento por lo que somos. Que nuestras ofrendas, hermano, que nuestras palabras que emitimos a Dios, hermano, que nuestras oraciones, Dios las pueda escuchar. Porque hay integridad en nuestro corazón. Porque hay una sed en nuestro corazón, hermanos. Dios, hermano, a la iglesia de ahí en Apocalipsis le recordaba algo en el capítulo 2, versículo 4, a la iglesia de Éfeso. Fíjese cómo Dios no pasa por alto, hermano, nuestras deficiencias. Por eso le hablaba de David, de Moisés, hombres de Dios que conocemos. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese cómo Dios, hermano, de alguna manera resalta todas esas virtudes que hacía esa iglesia. Pero no iba a pasar por alto esto. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has trabajado, iglesia. Has tenido paciencia. Has superado las pruebas que quizás que Dios le ha enviado. Has superado esas tentaciones que el enemigo pone.
Pero a veces nos olvidamos de nuestro primer amor. Dios, aleluya. No estoy hablando físicamente, hermanos. Ese amor que conquistó nuestro corazón cuando nosotros estamos abatidos, hermano. Cuando nadie daba algo por nosotros. Incluso cuando a lo mejor fuimos desechados hasta por nuestra propia familia. De ese amor ágape estoy hablando. De ese amor, hermano, cuando usted le clamó a Dios y le expuso, hermano, sus necesidades y Dios lo levantó de ese lugar donde estaba. Qué maravilloso, hermanos, que cuando conocemos a Cristo, los que hemos tenido esa experiencia, queremos que los días, mire, se pasen rápido. Y anhelamos estar en la casa de Dios. Y anhelamos estar a tiempo. Y anhelamos, hermano, porque arde algo dentro de nuestro corazón. Pero las mismas cosas de este mundo, hermanos, a veces van apagando ese fuego ardiente que hay en nuestro corazón. Y a veces nos amoldamos otra vez a la rutina de este mundo. Y amada iglesia, debemos de tener presente eso, hermanos. Yo necesito de Dios. Yo necesito de su presencia, necesito de su cobertura. Tengo hijos que aún no han entregado su vida a Dios. Y eso me hace caminar, hermanos, me hace trabajar más y agarrarme de esa promesa. Esa es mi esperanza, en que un día ellos también conocerán a ese Dios que yo he conocido. En que un día también ellos serán, hermanos, partícipes de su presencia. Yo a veces les digo, hijo, si tú conocieras la presencia de Dios, si tú experimentaras ese fervor, algo indescriptible, hermano, que no se puede definir con palabras. Pero esa es mi esperanza, hermanos. Y por eso sigo luchando por mi salvación y por la salvación de mi familia. Dios, aleluya. Y a veces le digo a Dios como a Habacuc, Señor, dame solamente lo que es necesario, pero no quiero alejarme de tu presencia. Si usted cree, Dios, que algo me va a hacer daño o va a causar que yo me aparte de ti, mejor no me lo des. Porque amo a Dios, hermano, con todo mi corazón. Amo su presencia. Y quiero pelear por mi salvación, hermano, para que en aquel día glorioso yo pueda estar con la frente en alto. Daniel lo dijo, hermanos, que viene un día terrible, en el cual dice muchos de los que se levantarán del polvo de la tierra. Dice que para unos habrá una confusión perpetua. Yo quiero ser de aquellos, hermanos, yo quiero ser de aquellos que puedan ver a Dios cara a cara. Así como decía el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos. Pero yo creo en esa palabra. Y si algo me tiene que costar en esta vida, hablando de las cosas personales, tengo que ser valiente. Tengo que sacrificar mis cosas personales para poder agradar a mi Dios. Para poder, hermano, cumplir el propósito para lo cual Él me ha llamado. Y así en cada uno de nosotros, amada iglesia. Hay que echarle ganas, hermanos. De Dios. Hay que echarle ganas. Como dijo el apóstol Pablo, peleemos por nuestra salvación. Atesoremos, hermano, aquello que Dios nos ha dado. Se los digo de todo corazón. Siéntase, hermano, privilegiado
por este lugar que ocupa en esta silla, por el lugar en el cual Dios lo ha puesto, así como decía en Efesios, hermano. Terminamos, hermanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Me gusta esta palabra que dice el apóstol Pablo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 12. Quiero que se lleve esta palabra, hermanos, y que la tenga presente en su vida, cada día de su existencia que Dios le permita vivir. Decía el apóstol Pablo: así que, hermanos, deudores somos, no a este mundo, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar, hermanos? Vamos a morir espiritualmente. Y morir significa no tener sed de la presencia de Dios, estar apartado de su cobertura. Qué terrible. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Sométase a Dios. Deje que Dios lo guíe. Si Dios le dice, haz esto, tiene que hacer eso. Si Dios le dice, haz aquello, tiene que hacer aquello. Si usted tiene que sacrificar, hermano, sus cosas personales por agradar a Dios, si quiere agradar a Dios y si se quiere considerar hijo de Dios, sacrifique las cosas personales. Y cuando usted aprenda a sacrificar sus cosas personales, va a empezar a crecer en fe, hermanos. Va a empezar a crecer en fe. Y va a empezar a aprender a depender de Él. No de sus habilidades, de Él. Que Dios nos ayude, iglesia. Como decía el apóstol Pablo, somos deudores, pero no a este mundo. Somos deudores a Cristo. ¿Y cómo le vamos a pagar? Hay que ir abonándole. Hay que ir abonándole con nuestra obediencia. Hay que ir abonándole con nuestro sacrificio. Hay que ir abonándole, hermanos, obedeciendo sus mandamientos. Hay que ir abonándole, no olvidándonos de Él. Porque en vez de abonarle, le estamos robando. Cuando nos olvidamos de Él, es como si le robáramos a Dios. Por ningún momento en su vida, hermanos, se olvide de Dios. Si Dios permite situaciones adversas, quizás es para recordarle que a lo mejor usted se está alejando. Así como decía nuestro hermano hace un momento, Dios me llevó a orar porque se me estaba olvidando orar. Y a veces Dios, hermano, permite circunstancias difíciles en nuestra vida porque nos estamos olvidando de hacer lo que Él nos dice. A fuerza nos tiene que meter a la oración. A fuerza nos tiene que meter a clamarle a Él. Porque nos olvidamos. Porque humanamente, hermanos, somos malagradecidos. Porque humanamente, hermanos, aún el germen del pecado sigue habitando en este cuerpo, hermanos. Pero en ese día glorioso, dice la palabra de Dios, y esa debe ser nuestra esperanza. En la venida de nuestro Señor Jesucristo dice que seremos transformados. Qué glorioso día. Qué glorioso día. Yo espero con ansias ese día. Y mientras Dios me dé la oportunidad en estos momentos, hermano,
Tengo que buscar de su presencia. Así es. Tengo que entrenarme aquí para lo que va a suceder en la eternidad. Este es un entrenamiento, iglesia. El Señor, aleluya. Pablo decía, los que andan en la carne, no militamos según la carne. Y fíjese que el apóstol Pablo estaba empleando una palabra, hermano, de oficio militar. El militar, mire, se sujeta a su superior. Si el superior dice haz esto, lo tiene que hacer. Si no, no es militar. Si no, no es digno de ir a la guerra. Y nosotros como creyentes tenemos que estar listos para guerrear, no entre nosotros, no con el vecino, no con el que se nos atraviesa en la calle, contra el enemigo, hermanos, contra el enemigo de nuestras almas. Con él tenemos que guerrear. Y día a día él nos está atacando con diferentes formas de pensar. Aún, hermanos, nos ataca con la comodidad. Sí, nos ataca y a veces no nos damos cuenta. El derrumbe de una pared, hermano, no viene de la noche a la mañana. Empieza por una grieta. Empieza por una grieta. Y si hay que reparar esa grieta, hay que hacerla a tiempo, porque después puede ser demasiado tarde. Así que, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Si alguien tiene a bien, hermanos, puede acercarse a Dios. Si hay que pedirle perdón a Dios, hermano, hay que pedirle perdón a Dios. Si nuestro orgullo está por encima, que ese orgullo sea abatido. No permitamos, hermano, que el enemigo tome posesión de nuestras vidas.